Bueno, Antonio Valenzuela, bienvenido a tu casa, ¿no? Estamos en tu casa, gracias, ¿no? Agradecido de estar por aquí. Un tremendo placer. Te has hecho canal de YouTube, ¿no? Hace poco. Sí, Vamos a sí. darle un poquito Bueno, de candela. canal de YouTube sin pretensiones, porque, macho, tú me dices, yo llevo poco tiempo, ya llevo 14.000 personas, yo llevo ahora, bueno, cuando las personas vean esto no sé, pero a día de hoy 547 personas, pero oye, contento, sí, sí, contento. Pero también es cierto, yo le he dado bastante más caña. Es decir, también es eh, el hecho de dedicarle, pues eso, más tiempo, más contenido. Esto al final es como todo. Es una caldera de carbón a la que hay que irle dando un poquito de candela. Ahora bien, tú tienes creo que un vídeo que no es tuyo de tu canal, pero 1.300.000 visitas, me parece, una charla sobre neuroinflamación o por ahí. Sí, sí, eso fue algo que yo todavía no me explico muy bien. Fue en el podcast con mi amiga Nuria Cot de Soy Como Como y hicimos un podcast además en su momento de algo que la gente tampoco sabía muy bien ni qué era la neuroinflamación. Y aquello se viralizó, empezaron a gente a verlo y efectivamente 1.000.000. La última vez que lo miré, que fue hace un tiempo, ya llevaba 1.400.000, o sea que increíble. Bueno, para la gente, un Sí, poco, también este vídeo sin pretensiones, sí. ha sido cuestión de conocernos, de charlar de algunos temas que nos gustan a ambos, que tenemos en común, y si quieres lo podemos dedicar o podemos empezar hablando de hipotiroidismo y después que derive la conversación hacia donde sea. Como te decía antes de comenzar, me interesa mucho el ámbito del hipotiroidismo porque creo que ejemplifica uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad con respecto a entender la salud. Y es que por norma general, cuando alguien es diagnosticado de hipotiroidismo, y normalmente al final se le va a tender a dar un tratamiento exclusivamente farmacológico, se tiende a pensar que hay un problema en la glándula tiroides. Punto. Que ese problema deriva en un desequilibrio hormonal que se va a compensar con hormonas, digamos, exógenas, hormonas que no producimos nosotros en el cuerpo. Sin embargo, esto es una falacia, o sea, el hipotiroidismo es infinitamente más complejo que todo eso, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo, creo que para empezar, cómo funciona digamos, en nuestro organismo toda la gestión tiroidea, porque creo que de esa manera entenderemos que esto es mucho más sistémico que local. Claro, uno de los, digamos, de los grandes problemas que hay en el enfoque convencional de la salud es que nos fijamos muy mucho en el qué, pero no atendemos tanto al por qué, pero muchas veces tampoco vemos el para qué. Es decir, hay veces que las enfermedades tienen un para qué y son un mecanismo de acción defensivo del organismo. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de tiroides, la tiroides es la glándula que controla el metabolismo de nuestro cuerpo, es la que nos da permiso para gastar energía para funcionar. Es decir, por eso las personas que tienen una tiroides que patológicamente va más alta de la cuenta, pues tienden a estar súper delgados, a ir muy acelerados, a sudar más, a tener un metabolismo muy alto. Y el otro, digamos, caso disfuncional de la tiroides, que es el diferente, que es cuando la tiroides funciona menos, el hipotiroidismo, son personas que tienen el metabolismo, digamos, más lento, es decir, su cuerpo tiene menos permiso para gastar calorías y por eso no generan calor, tienen frío, tienen más tendencia a coger peso, el pelo, la piel, las uñas tienen peor calidad porque, claro, el cuerpo no invierte energía en esos tejidos que son, digamos, más secundarios y ahí está, pero claro, tenemos que pensar el por qué ocurre que una tiroides sea disfuncional y también el para qué el cuerpo decide no gastar energía. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida y muchas veces, porque claro, nosotros podemos ver a un paciente, a una persona que tiene una glándula tiroidea que no funciona, no genera la famosa hormona tiroidea y pensamos que ese es el problema. Entonces vamos a dar hormona tiroidea para que se solucione. Pero si el problema viene porque, por decir algo, ¿no? Que esa paciente, digo esa paciente porque aunque yo tengo hipotiroidismo también, es una patología mucho más prevalente en mujer que en hombre, pero si esa patología viene porque esa paciente está en un estado de estrés crónico, el cuerpo puede pensar
que está en un ambiente muy hostil en el cual todo lo que sea almacenar energía y no gastar es mejor, porque al final el cuerpo no entiende que vivimos, nuestro cerebro no entiende que vivimos en el año 2024, lo que para él todavía estamos en un entorno paleolítico, y para él, para nuestro cerebro, el conflicto es la carencia de alimento, el peligro vital, las hambrunas, el frío extremo, el calor. Entonces, claro, si el cuerpo, si nuestro cerebro percata estrés crónico, va a decir: oye, Antonio, tío, si hay peligro alrededor, vamos a parar tu metabolismo, vamos a hacer que ahorres, que cojas todo el peso que podamos, que aunque la piel, el pelo, las uñas estén peor, aunque tú estés más cansado, da igual, vamos a estar ahí. Entonces, claro, si no solucionamos ese problema de base, que por ejemplo en ese caso puede ser un estrés crónico, un estado de estrés crónico, un estado de hipervigilancia, a lo mejor, por mucha pastilla tiroidea que dé, el cuerpo no va a arrancar ese metabolismo, y a lo mejor, si lo arranca incluso, puede que ese paciente pueda entrar en conflicto, te quiere decir, su organismo, y aunque esté tomando la hormona tiroidea, encontrarse peor. ¿Por qué? Porque por un lado quieres acelerar metabolismo, pero por otro lado tiene una serie de causas externas que te están diciendo que pares. Entonces, que hay que ver a la persona en su globalidad y no pensar solo en causa y efecto. Yo no sé cómo lo ves tú esto. Sí, no, totalmente. Es decir, al final es entender que hay un desencadenante, como suelo decir, suelo poner el símil de un problema que creo que se está agravando en nuestro contexto también, que es cuando chicas jóvenes tienen problemas con la menstruación, bien porque sea excesivamente dolorosa, porque sea intermitente, porque no llega con regularidad, y se tiende a solucionar con pastillas anticonceptivas. Estamos parcheando el problema. Es decir, si no hemos buscado la causa de ese desequilibrio hormonal, de esa incapacidad de regulación interna, en el momento en el que esa pastilla, esa hormona exógena desaparece, el problema vuelve a salir a la luz, porque es imposible que el cuerpo de manera autónoma haya solucionado algo, porque ni siquiera se sabe lo que hay que solucionar y se han puesto, digamos, los cimientos para ello, ¿no? Entonces, en este sentido pasa un poco lo mismo. Si yo no voy a la base del problema, solo con una pastilla, pues no lo voy a solventar, ¿no? En ese sentido, te quería preguntar, o por lo menos es un poco como yo entiendo, digamos, el ámbito tiroideo. Digamos que tendríamos como dos partes diferenciadas o dos grandes núcleos de actuación. Eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea, y por otro tipo de órganos que participan de manera directa o indirecta en toda la correcta gestión, que ahí podríamos hablar del hígado, riñones, la masa muscular, incluso el aparato digestivo y la microbiota. ¿Es así? Háblanos un poquito de esto. Ha ido por temas muy clave y muy potentes. Sí, vamos a ir desgranando un poquito esto para que las personas que nos están escuchando no se pierdan, ¿no? Entonces, como hemos dicho, la glándula tiroides es la glándula endocrina por excelencia de nuestro cuerpo, porque controla el metabolismo y depende directamente del nivel central del hipotálamo. El hipotálamo es una parte de nuestro cerebro que tiene 4 gramos y es muy pequeñita, pero controla infinidad de funciones en nuestro cuerpo. De hecho, casi la psiconeuroinmunología clínica podríamos decir que es la ciencia que regula el hipotálamo mediante estilo de vida. Entonces, el hipotálamo, cuando percata que el cuerpo necesita aumentar su metabolismo, pues le da una orden a otra glándula que es, digamos, su escudera, que es la hipófisis, y le dice: oye, genera una hormona que le diga a la tiroides que tiene que trabajar, que es la TSH. Entonces produce TSH, la TSH va por sangre, llega a la glándula tiroides y le tocan la puerta y le dice: oye, que necesitamos producir energía, que hace frío, que tenemos que aumentar el calorcito de nuestro cuerpo, que tenemos que salir a caminar o que tenemos que funcionar. Produce lo que tú tienes que producir, tus cositas mágicas para activar el metabolismo. Entonces la glándula tiroides, cuando le llega esa TSH, dice: vale, voy a producir hormona tiroidea, que la hormona tiroidea lo que hace es que viaja por sangre, va a la célula y entra dentro de la célula y le dice a la mitocondria, que es la parte de la célula que produce la energía: oye, trabaja y produce energía, que hay que funcionar, que hay que trabajar, que hay que activarnos, que hay que vivir, ¿no? Vale, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que claro,
el cuerpo tiene una manera, tiene sus mecanismos de autorregulación. Es decir, claro, si la glándula tiroides empezara a producir hormona tiroidea que activara directamente el metabolismo, eso sería más difícil frenarlo. Entonces, lo que hace el cuerpo es que genera dos tipos de hormonas. Una en menor cantidad, que es la T3, que es la hormona activa, la que verdaderamente activa nuestro metabolismo, y después tenemos la T4, que es la hormona inactiva. ¿Y por qué produce nuestro cuerpo una hormona inactiva? Porque se va a activar en otras partes del organismo. Y ahí es lo que tú dices, ahí entran esos órganos secundarios. ¿Dónde se activa esa T4? Pues se activa principalmente en dos estructuras, que son el hígado y el intestino. Ya podemos ver que si hay una persona que su hígado pues no funciona bien, un hígado graso, un hígado que está muy ocupado en producir glucosa porque estamos en un contexto muy insulino dependiente y tenemos poca capacidad de quemar grasa, entonces tenemos un hígado que está continuamente trabajando o un hígado que está muy expuesto a sobrecarga de tóxicos. Es decir, pues, el hígado de la mayor parte de las personas de esta vida moderna, pues claro, ya un hígado que le va a costar más trabajo convertirla. Intestino, si el intestino está inflamado, si tenemos un intestino con una disbiosis, que de eso mejor que tú nadie lo va a explicar, ¿qué va a ocurrir? Que también le va a costar trabajo porque el contexto de inflamación hace que ese cambio no se pueda producir. El músculo también, si hay poquito músculo va a haber menos activación y el riñón idem de lo mismo. Si el riñón está muy ocupado limpiando tóxicos de nuestro cuerpo, pues le va a costar también más trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esos órganos secundarios no funcionan como deben, aunque la glándula tiroides genere T4, esa T4 no hace su efecto. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasan dos cosas. Primero, que esa glándula tiroides se ve forzada a generar más hormonas, al final se puede cansar, se puede agotar y es cuando puede entrar en hipofunción, que es el hipotiroidismo, pero después también pasa otra cosa, y es que la medicina convencional, cuando tú tienes a una persona que tiene hipotiroidismo, el tratamiento médico que se le hace es darle T4. ¿Qué ocurre? Que esa T4 se tiene que convertir, como hemos dicho, en T3, que al final no es nada más que T4 es una hormona que es una molécula de tirosina, un aminoácido con 4 moléculas de yodo, y la T3 es exactamente igual, pero con 3. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú a un paciente con hipotiroidismo le das solo la pastilla, pero no trabaja su intestino, no trabaja su microbiota, no trabaja su hígado, no tiene una masa muscular correcta, ¿qué va a ocurrir? Que ese cambio no lo va a tener. Entonces, en sangre vamos a ver que la T4 está bien y vamos a decir, ese paciente no tiene ya hipotiroidismo, pero el paciente te va a decir, oye, mira que se me sigue cayendo el pelo, que sigo cansado, que sigo con pérdida de peso, que sigo, perdón, con aumento de peso, ¿qué me pasa? Y entonces cuando muchas veces se dice, pues no lo sé, porque todo está bien. Entonces, claro, ahí es donde entra el estilo de vida y en el cual pues tenemos que hacer cosas para que ese T4 a T3 cambie, ¿no? Y aquí, si quieres, háblate un poquito sobre la microbiota, porque ahí yo creo que tú te puedes explayar. Al final, para mí el gran aprendizaje gira un poco en torno a lo que has contado en los últimos minutos. Para que nosotros tengamos una microbiota en condiciones en eubiosis, lo que se viene, lo que normalmente se denomina eubiosis, que podríamos entender como equilibrio en una palabra más llana, también es dependiente del resto de cosas que hemos hablado. Es decir, si yo vivo constantemente en estrés, si mi alimentación no es adecuada, si mi estilo de vida me hace propenso a la inflamación sistémica, etcétera, etcétera, pues obviamente todos esos bichitos que viven en nuestro cuerpo y que cumplen funciones, como en este caso, relacionadas con la tiroides, pues no van a estar en disposición de hacer las cosas de manera correcta. Incluso se pueden convertir también, pueden pasar al lado contrario y convertirse en un problema y no en la solución, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el gran aprendizaje precisamente es eso, que entendamos que en los contextos, sobre todo actuales de hipotiroidismo, si no recuerdo mal, en una de las formaciones que impartes sobre este tema, creo que indicabas que en el 95% de los casos de sociedades como la nuestra, la española, vamos a hablar de un hipotiroidismo autoinmune. Es decir, nuestro sistema inmunitario, por algún motivo, termina no trabajando de manera correcta y nos empieza a atacar a nosotros mismos. En el contexto tiroideo, pues hay determinadas zonas, ¿no?, de esa glándula en las que se suele atacar, ¿no? Entonces, al final lo que debemos entender es que
el equilibrio global de nuestro organismo es el que va a ser el garante de que estemos, digamos, de que vivamos sin patología, o en este caso concreto, que estamos hablando de hipotiroidismo, probablemente haya uno o varios problemas en la forma en la que enfocamos nuestro día a día y que han provocado ese desequilibrio, que pasado el tiempo, pues ha terminado derivando en un problema concreto y con una sintomatología muy clara. Pero fíjate, te iba a preguntar porque creo que este es un tema interesante y que poca gente conoce. Desgraciadamente, me parece que las analíticas actuales suelen tender a medir T3, T4, pero no otro tipo de hormonas que quizás se salen de rango con anterioridad y por lo tanto en muchas ocasiones los hipotiroidismos digamos, se detectan de manera tardía. ¿Eso es así? Sí, bueno, Lo que, lo que has dicho tienes toda la razón. De hecho, el hipotiroidismo autoinmune, también conocido como de Hashimoto, porque el doctor Hashimoto fue el que lo descubrió, es la enfermedad autoinmune más prevalente en el mundo. Es decir, y además concomita con muchas otras enfermedades autoinmunes. Es decir, es muy común, pero una persona con artritis reumatoide más hipotiroidismo, con celiaquía más hipotiroidismo, con Sjögren e hipotiroidismo es muy común. Claro, ¿y por qué ocurre eso? Ocurre porque, claro, la glándula tiroides es de las glándulas más irrigadas por la sangre porque está en un contacto muy íntimo con el metabolismo de nuestro cuerpo, entonces está muy irrigada y después para generar las hormonas tiroideas es que necesita una gran cantidad de estrés oxidativo, es decir, es casi como un centro radiactivo en el cual se produce una hormona que para hacerla tienes que generar una gran cantidad de radicales libres. Entonces, claro, cuando hablamos de radicales libres de oxidación, ahí es muy fácil que el sistema inmune se desvaríe. En cuanto que hay una falla en el sistema antioxidante del cuerpo, pues ahí podemos tener un problema. Y lo has dicho perfectamente. Muchas veces, de hecho, la mayor parte de las veces solo se mira TSH y la TSH se dice que hasta 4 está bien, es decir, y tú, por ejemplo, puedes ver a un paciente que tiene hasta 4 hasta 5, ahora mismo no me acuerdo el nivel porque yo de los números soy un negado, pero bueno, te quiero decir, tú vas viendo un paciente que viene a consulta y dice, bueno, tiene la TSH en 2,5, está estupendo. Al año le vuelve a hacer una analítica, ay, está en 3,4, esto está genial. Al año siguiente está en 4, oye, está borderline. Al año siguiente está en 4,2, ya tiene hipotiroidismo, tu pastillita. Joder, si estás viendo que esa glándula va poco a poco agotándose porque necesita más estímulo, es cuando tendrías que decir primero, oye, vamos a empezar a hacer cosas en tu vida porque tu metabolismo está empezando a alterarse. Eso es lo primero. Lo segundo es que después se mira T4 y ya está. Entonces, muchas veces se mira TSH y T4 y si eso está bien, ya todo está bien. No se mira ni la T3, que claro que verdaderamente es la que nos está marcando cómo de activo está nuestro metabolismo de verdad. Y no se mira. Pero es que cuando se mira T3, no se miran después muchas veces ni los anticuerpos anti dos estructuras que se llaman antitiroperoxidasa y antitiroglobulina, que son los dos, digamos, dos estructuras de la tiroides a las cuales ataca el sistema inmune. Y claro, si no mira eso, puede que la glándula tiroides esté funcionando muy bien, pero ya hay un daño, es decir, si tú puede que estés funcionando perfectamente, pero a un coste, imagínate, tú tienes dos trabajos y dices, bueno, es que yo, Antonio, yo en mis dos trabajos, cuando mira mi rendimiento, está todo perfecto, llego a todo, pero claro, ¿cómo llegas? Pues llegas hecho polvo. Pues a la tiroides le pasa igual, si no, si la T4, la T3 también, pero hay un daño autoinmune, sabes que se está dañando y que dentro de 2 o 3 años eso se va a ir al traste. Pero es que después pasa todavía más. Hay otra hormona que es la T3 reversa, que es una hormona que tiene el organismo que es como el reverso oscuro de la fuerza para el metabolismo. Y lo para, por ejemplo, en contextos de inflamación crónica. Si tú no miras esa hormona, tampoco sabes si el metabolismo va al 100%, porque puede que vayas al 100%, pero vayas con el freno de mano echado. Y eso es otro gran problema, pero es que como tú bien has dicho anteriormente, hay otros marcadores que se deberían de tener en cuenta. Mira, por ejemplo, bueno, todo lo que son las famosas transaminasas. Si tenemos un hígado que está empezando a ir mal, ya sabemos que la glándula tiroides puede ir mal, pero pasa otra cosa y eso las personas que nos están escuchando a lo mejor no lo saben, pero antes de que existieran las estatinas, la famosa medicación para bajar el colesterol,
el fármaco que se daba a las personas para reducir su colesterol era hormona tiroidea. Entonces, claro, si un paciente vemos que su colesterol empieza a dispararse y no sabemos el por qué, muchas veces donde tenemos que mirar es cómo está funcionando esa glándula tiroides. Y si no miramos un marco más complejo de ese paciente, se nos está escapando muchas cosas. No sé yo cómo lo ves tú, si era por ahí por donde iba o era otra cosa la que estabas marcando. No, tal cual. De hecho, no pretendía llegar al tema colesterol y tal. Me parece espectacular la aclaración que has hecho. Iba más precisamente por eso, por T3 reversa. Es cierto que a lo mejor para la mayoría de los que nos están viendo les suena un poco a chino, porque ya estamos entrando en un conocimiento muy profundo, pero simplemente para mí, de nuevo, si me tengo que quedar con el aprendizaje, es un poco sacando lo que hablabas, ¿no? Cuando a mí me diagnostican de hipotiroidismo, probablemente yo lleve 2, 3, 4 o un montón de años teniendo, digamos, un proceso degenerativo del funcionamiento global, ¿no? Ya sea del eje, digamos, más cerebral, del hipotalámico, o de estructuras secundarias, por lo que hablabas, ¿no? Hígado graso, problemas digestivos, inflamación crónica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ahí está la clave, que si alguien que nos está viendo, por ejemplo, ha tenido una analítica en los últimos meses y le han dicho que bueno, que está en unos niveles que todavía no, pero puede que en el futuro sí, tendría que tener muy claro que lo más probable, salvo que cambie su estilo de vida, salvo que aborde esos problemas que le están llevando esa incorrecta gestión tiroidea, pues va a terminar teniendo un problema, pero un problema agravado, porque ya hoy es enfermo, entre comillas. Entonces, si esperamos a que haya un numerito que dice que hoy sí necesito cambiar cosas, vamos tarde. Totalmente. Aquí, mira, pasa una cosa, y es que sí, esto a lo mejor es complejo, pero el paciente, persona empoderada, puede mirar su analítica y si no ve anticuerpos, puede decirle al médico, oye, ¿me has pedido los anticuerpos contra la tiroides o los anticuerpos del hipotiroidismo? Y si el médico te dice no, pues quizá a lo mejor por ahí sería, oye, yo quiero saber si, porque si esos anticuerpos están altos, sabemos que aunque la glándula esté funcionando bien, hay un daño en la glándula tiroides. Entonces es algo importante. Y lo que bien has dicho anteriormente, que claro que si una analítica, aunque que no tenga ningún puntito, ninguna cruz, ningún símbolo, no significa que sea óptima. Es decir, porque por ejemplo, tú imagínate que tú tienes tus notas y has sacado en todo 10 menos en una que has sacado un 5. Pues oye, pues tienes unas pedazos de notas, ¿no? Perfecto. Pero a lo mejor en ese 5, aunque está bien, oye, tenemos que ahí trabajar un poquito y las matemáticas las tenemos que dar. Vale. Pero imagínate que tú ahora llegan tus notas y todo lo tienes 5 raspados. Pues oye, ¿está bien? Pues vale, no está mal, pero tampoco es para tirar cohetes. Pues eso es lo que nos pasa muchas veces con las analíticas. Nosotros miramos y vemos, no, la glucosa hasta 115 no hay problema, pero es que tiene la glucosa en 114. Triglicéridos hasta 100 tal, no tal, pero es que los tiene justo en el punto por debajo. Todo, entonces todo está borderline, está muy cerquita ya de ir mal. Entonces, claro, cuando todo se sale de la normalidad del centro y se va hacia el extremo mal, no necesitamos que tenga un punto más para ya tener la señal. Sabes que tu cuerpo no está funcionando y ahí es donde la gran ventaja que tiene esto es que ahí es donde tenemos que cambiar estilo de vida, no enfocarnos tanto en que nos dé la pastilla o tal, sino en empezar a decir, oye, ¿qué está afectando a mi glándula tiroides? ¿Qué cosas son las que la afectan? Y vamos a ir a mejorarlas. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que el único problema que hay, bueno, lo único, pero un pedazo de problema es que esa persona está durmiendo 6 horas al día. Entonces, claro, si tú duermes 6 horas al día y porque simplemente tienes una vida muy dura, que ahí no voy a entrar, tienes a tu hijo, tienes todo y tu único momento de estar en paz es quedarte a ver Netflix hasta las 12 de la noche y después te tienes que levantar a las 6 de la mañana, vale, que sí, que dices, bueno, pues es mi momento y tal, pero claro, es que ese momento, esas horas que le estás restando de sueño, el día siguiente el cuerpo va a decir, si no has descansado bien, ¿qué voy a hacer hoy contigo? Pues tu metabolismo te lo voy a bajar para que no gastes energía. Entonces tu tiroides va a bajar. Entonces, si estamos en un patrón continuo de falta de sueño, la tiroides puede bajar.
Pasa exactamente igual con lo que hablábamos anteriormente del estrés. Si está en un estado de estrés crónico continuo, tu tiroides se puede ver tal. Después hay otros factores, que de esos vamos a hablar ahora, alimentación, etcétera, pero que son muchas veces dos cosas que no les prestamos atención y hay personas que simplemente su tiroides está resentida porque no duermen. Totalmente. Me ha venido a la mente María Hernández Bascuñana y vitamina D. Ahora que hablabas de vivir en límites y tal, desgraciadamente, haciendo un inciso y le mandamos un fuerte abrazo a María, vivimos en un contexto de auténtica pandemia de hipovitaminosis en el caso de la vitamina D y por algún motivo que yo no he sabido aclarar, y ojo, esta preguntita es un poco picante. ¿Por qué cuesta tanto a día de hoy que en las analíticas, incluso pidiéndolo, no sé si tienes respuesta para ello, pero yo te la lanzo, se miren los niveles de vitamina D de la población? Otra cosa, te lanzo en la segunda pregunta, se han normalizado niveles bajos, ¿no? De eso también podemos hablar, pero ¿sabrías decirme por qué es tan complicado que nos midan vitamina D en una analítica, incluso pidiéndolo ahora mismo? Y hablo en general digamos, del sistema público. Sí, a ver. No me acuerdo qué filósofo había y tómamelo, te quiero decir con todo el cariño, pero es para que se haga, para que la gente lo entienda. Muchas veces se decía que no atribuyas a la maldad lo que te puede explicar la estupidez, te quiero decir. Con eso no quiero decir que los médicos sean estúpidos, ni mucho menos, pero que muchas veces tendemos a pensar en teorías conspiranoicas, que es que el sistema nos quiere enfermos y por eso quieren que haya una pandemia de vitamina D para que te vendan otros medicamentos que son más caros y tal y cual. Yo creo que la explicación, no creo que es, también te digo que aquí entra dentro del terreno de la opinión, no está, pero no creo que sea tan rebuscada. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es que lo que la ciencia nos dice a día de hoy tarda 15, 20, 25, 30 años hasta que se traslada al ámbito clínico. Entonces, hoy día te puedes encontrar a muchos médicos que dicen que no creen en la microbiota, que no creen o que no creen en la vitamina D. Entonces, eso es un problema de base ahí. Y después, claro, ocurre la visión sesgada de la vitamina D. La vitamina D se considera solo una vitamina que ayuda a tener unos huesos fuertes. El resto de funciones, que son las más vitales y las más importantes, pues no se tienen en cuenta. Entonces, claro, al no tenerse en cuenta, ya tenemos un problema. Si a esto le unimos que el estudio en el cual se basan con las dosis de suplementación necesaria para elevar la vitamina D, tiene un error estadístico, y esto es algo muy interesante porque se equivocaron al hacerlo, es decir, y marcaron que las dosis eran de 200 a 400 unidades internacionales y lo que les pasó es que directamente se le olvidó poner un cero en el artículo, eso fue en 2014, ese artículo después se corrigió y dijeron, no, no, que no hemos equivocado, que es 2000 a 4000, pero eso se ha olvidado. Entonces, ¿por qué? Pues yo creo que como es algo que depende de muchas personas, pero no depende de nadie, pues se ha ido dejando y está ahí. No sé yo si tú crees que puede venir por ahí o tienes otra teoría. Yo sé que, bueno, en parte puede haber algo digamos, de economía, porque es cierto que al ser un parámetro que normalmente se mide, los costes son superiores, entonces quizás hay alguna directriz de solo cuando sea muy necesario se pide por costes, por puro coste para la sanidad. Eh, en parte, la falta digamos, de valorar en su justa medida la importancia de contar con unos niveles correctos también tiene. O sea, es una de las bases fundamentales y creo que un poco por ahí va la cosa, ¿no? Esa conjunción de ambos mundos, entre el que no valora realmente y piensa que estando cerca, o la típica frase que también María la cita mucho, ¿no? Es que es normal, ¿no? En nuestro contexto casi todo el mundo tiene niveles por debajo de lo que se considera normalidad, con lo cual parece que mal de mucho consuelo de tontos y no debería ser así, todo lo contrario. Si cada año que pasa la ciencia demuestra la importancia cada vez más vital de la vitamina D para un montón de funciones, entre las que algunas de ellas las hemos puesto encima de la mesa en este vídeo, ¿no? Pero para mí yo la vinculo siempre al sistema inmunitario y en este contexto autoinmunitario en el que vivimos, en el que cada vez son más prevalentes enfermedades como hipotiroidismo de Hashimoto,
problemas con el gluten, alergias y un sinfín de enfermedades de ese tipo, que queda claro, ¿no? La importancia vital de contar con unos niveles correctos. Y si a eso le unimos que el precursor, que no lo hemos dicho, ¿no? El precursor de tener unos niveles correctos de la vitamina D es la exposición solar, y nos levantamos por la mañana de casa al coche, de coche al trabajo, todo bajo techo, del trabajo al coche tal, en el gimnasio también entrenamos. Entonces, claro, contar de manera natural con unos niveles óptimos es prácticamente imposible en nuestro contexto, con lo cual la importancia, primero, de formar al paciente y segundo, de que los médicos tengan clara, pues eso, de darle valor al hecho de que los niveles de vitamina D van a ser necesarios, por ejemplo, ahora, en este contexto de gripe y tal, es decir, cuanto más fuerte sea mi sistema inmune, menos propensión tendré a sufrir una simple gripe, ¿no? Pero parece que no se valora, ¿no? Entonces, yo en resumen diría que por ahí andan las cosas. Hay una parte económica y una parte de desconocimiento barra minusvaloración de la importancia de la vitamina D para el cuerpo. Antonio, tema del directo. Se nos ha quedado sin batería el micro, hemos cargado un poquito. Creo que nos habíamos quedado un poco por el mismatch evolutivo o que nuestra forma de vivir actual, ¿no? Que estamos viendo a modo de resumen, por qué, por ejemplo, estamos en un contexto donde la autoinmunidad es tan prevalente que hemos perdido mucho de ese contacto con lo que antes era, digamos, el estilo de vida lógico del Homo sapiens. Perfecto. Eso me ha venido ahora a la cabeza. Hay un libro que es muy bueno, que es de dos autores, de Nesse y Williams. A pesar que ibas a decir que este libro es muy bueno, que también. También. Hablaremos después, ¿no? Sí, sí, efectivamente, de ese hablaremos después. Que se llama ¿Por qué enfermamos? Y habla pues de lo que tú has dicho ahora mismo, de ese mismatch evolutivo, de esa incoherencia genética entre lo que esperan nuestros genes y lo que verdaderamente reciben. Y la evolución, claro, la evolución se rige bajo el principio de la máxima eficiencia, ¿no? Entonces, dotó de máxima importancia aquellas cosas que estaban más al alcance del Homo sapiens paleolítico, ¿no? Entonces, ¿qué cosas eran las que más alcance teníamos? Pues oye, el sol, pues imagínate, el sol aparece todos los días de la vida, si algo tenemos seguro es que el sol va a aparecer y se va a poner. Entonces, el sol era indispensable. Gracias al sol, nuestro cuerpo sintetiza vitamina D, por lo tanto es la vitamina más importante a la cual la evolución le dotó más funciones biológicas porque es la más fácil de obtener. Entonces regula muchas funciones, una de ellas es el equilibrio del sistema inmune. Cuando hay poca vitamina D, la inflamación sube y se altera el funcionamiento del sistema inmune y por ende la glándula tiroides sufre un montón. ¿Qué otra cosa es muy barata? El sueño, dormir, tan barato como que es gratis. Entonces, ¿qué ocurre? Que la evolución dijo, oye, sueño de máxima importancia. ¿Qué ocurre? Que cuando dormimos poco, toda la salud de nuestro cuerpo se resiente. Una de ellas, como hemos dicho anteriormente también, la función de la glándula tiroides. ¿Qué más cosas eran muy baratas? Oxígeno. El oxígeno, imagínate, hay en todos los sitios. Súper importante. ¿Qué ocurre? Que hoy día estamos en un contexto de aire contaminado, no respiramos bien y también hacemos poco ejercicio físico aeróbico, caminamos poco, corremos poco, nadamos poco, montamos poco en bicicleta, es decir, nuestras células están hipooxigenadas y eso a la glándula tiroides le es nefasto, la deficiencia de oxígeno es muy dañina. ¿Qué más cosas? La tribu, el grupo, que más barato era que pasar tiempo con los tuyos, conversar, estar en un ambiente de paz y de seguridad. Eso hoy día vivimos en un contexto de soledad no elegida, es decir, un contexto súper pernicioso para la salud. El movimiento era indispensable para buscar comida o evitar ser comido. Hoy día no nos movemos. Todo eso afecta y después en cuanto a la alimentación, exactamente lo mismo, es decir, nosotros, el Homo sapiens, es un animal de ribera, es decir, nosotros tuvimos que emigrar hacia la zona de los lagos y de los ríos por pura presión evolutiva, porque donde estaban las grandes presas, los grandes antílopes, los grandes venados, había otra especie de homínidos, los Homo erectus, a los cuales tenían la mala costumbre también de comernos a nosotros, les encantaba el asado de piernas de ser humano, entonces tuvimos que emigrar. ¿Y qué alimentos había allí? Pues oye, pues pequeños crustáceos, mejilloncitos, cangrejitos, pequeños pececitos, cosas además
que eran fáciles de cazar, tan fáciles como que el mejillón no se mueve. Pasa igual con los insectos. Los insectos eran también base de nuestra alimentación porque eran fáciles de recolectar. Esos alimentos tienen nutrientes muy ricos en omega 3, indispensable la grasa omega 3 para el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero para el funcionamiento de la tiroides, súper importante, zinc, yodo y sobre todo selenio. Lo que decíamos antes de que se nos cortara, que si hay un nutriente esencial para el funcionamiento de la glándula tiroides es el selenio. El selenio es antiinflamatorio, el selenio regula el funcionamiento de la glándula tiroides, evita que se progrese la autoinmunidad, es esencial para que se produzcan las hormonas tiroideas y hoy día vivimos en un déficit global de selenio. Entonces, yo una de las cosas que siempre suelo recomendar a pacientes que tienen hipotiroidismo es que o bien coman nueces de Brasil, los famosos coquitos de Brasil, 3, 4, 5 coquitos de Brasil al día, y si no, pueden optar por un suplemento de selenio porque es algo seguro, económico y para nada peligroso. Entonces, si volvemos a ese pacto, digamos, ancestral, volvemos a nuestra coherencia evolutiva y también, y esto no lo hemos dicho antes de que se cortara, pero lo voy a decir porque si no es que me muero, porque dejamos de fragilizar a las personas con hipotiroidismo. Yo a mí a diario me llegan consultas que me dicen, mira Antonio, es que yo tengo hipotiroidismo, me han dicho que no puedo hacer ejercicio físico o que tengo que tener cuidado con los ayunos o que tengo que tener cuidado. Mira, eres una persona totalmente funcional. El ejercicio físico, claro que lo puedes hacer. Es la herramienta fundamental. Ahí está. El ayuno, no te voy a decir que empieces haciendo un ayuno de 24 horas, pero esas 12, 14 horas de descomer entre la cena y el desayuno es que es algo tan natural que no le deberíamos de llamar ni ayuno, es un ritmo fisiológico de la alimentación, es decir, tenemos que dejar de fragilizar a la persona con hipotiroidismo porque lo que más necesita es sentirse empoderada, porque si no se siente empoderada, ¿cómo va a revertir ese proceso y cómo va a aumentar la energía de su cuerpo? No sé ya si tú ves esto tal o si quieres añadir algo más para despedirnos. No, yo me quedo por eso, por sintetizar ideas, ya sea porque queramos evitar tener algún problema de este tipo, aunque en general el resumen que se puede hacer es válido para estar saludables, digamos desde un contexto general, evitar cualquier tipo de patología. O porque ya estamos inmersos, desgraciadamente tenemos hipotiroidismo, lo mejor que podemos hacer es precisamente intentar volver a eso que nos hace bien, ¿no? Entrenamiento, la masa muscular, una nutrición adecuada, eso, cuidar. En este caso sí que es quizás más importante el asesoramiento profesional por el hecho de intentar cuidar nutrientes específicos que a lo mejor lo que pensamos o lo que piensa la población general de lo que es comer saludable, pues se queda un poco corto. El descanso, la gestión del estrés, el estar en contacto con la naturaleza, el estar en contacto con seres queridos, con amigos, es decir, las patas del banco clásico, los secretos a voces de la salud, es que al final casi siempre terminamos confluyendo en los mismos parámetros, pero que todos esos van a ser puntos importantes sobre los cuales mejorar la calidad de vida, porque si una cosa me he encontrado en todos estos años de estudio de hipotiroidismo es que normalmente hay una sintomatología que reduce la calidad de vida en el día a día, ¿no? Ya sea por cansancio, por notar incapacidad para realizar determinadas actividades, ya sean físicas, deportivas o incluso del día a día normal. Entonces, en ese sentido, como tú bien decías, se trata no solo de no fragilizar, sino de incentivar todo lo contrario. Hoy más que nunca es importante la actividad física, la ganancia de la masa muscular, el reequilibrar el organismo, el evitar que hayan tóxicos, ya sean disruptores endocrinos, ya sea alcohol, ya sea tabaco, por el trabajo hepático, por el trabajo renal. Necesitamos que el hígado esté funcional para el trabajo tiroideo y no para otros menesteres, ¿no? Que mi microbiota esté equilibrada, que mi sistema digestivo trabaje correctamente. Si sufro de estreñimiento de manera habitual, todas esas pequeñas cositas hay que corregirlas, porque será lo único que pueda garantizar que tengamos un día a día saludable, feliz, si es que se puede ser feliz, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Digamos, poder afrontar cada día con ilusión y con ganas, porque no pensemos que vivimos enfermos. Es una cosa que, por ejemplo, pasa también, lo he hablado mucho en diabetes. El diabético que se siente diabético 24 horas al día, 7 días a la semana, pues tiene una carga psicológica y mental muy importante.
que de otra manera, si no la tuviera, podría afrontar, digamos, su día a día pues, más libre, ¿no? Entonces, en ese sentido, intentar empoderar lo máximo posible a los pacientes con hipotiroidismo precisamente para que no sientan que tienen ningún problema, porque su forma de vivir les ha llevado a un punto tal, como es tu caso, en el cual no notas nada normalmente que te haga ver que te pasa algo, ¿no? Simplemente ya está todo equilibrado. No vas a dejar de ser, o por lo menos en nuestro contexto actual, creo que nunca se deja de ser hipotiroideo, ¿no? En este caso, pero vives con total normalidad. Yo me quedo con eso, yo me despido con eso, pero te pido a ti, te lanzo de nuevo la pelotita y despides tú el vídeo y agradeces a los espectadores y demás. Trato hecho. Pues eso, yo creo que lo has definido perfectamente. Simplemente decir que hay una frase que a mí me gusta mucho, que los filósofos estoicos decían que la felicidad está en vivir acorde con nuestra naturaleza. Entonces, cuando recuperas la vida típica de un Homo sapiens, la felicidad entra en tu vida. Es así, te quiero decir. Muy difícil que no seas feliz, salvo que haya grandes problemas, obviamente, si llevas una vida acorde con tu naturaleza. Y ya está, que encantado de que me hayas dado la oportunidad de conversar contigo en tu canal, que muy contento, que espero que a las personas que hayan llegado hasta aquí, primero, les haya gustado, pero que sobre todo que tengan cositas que puedan aplicar a su vida diaria para mejorar su salud, que yo para mí eso es mi motivación y me doy por satisfecho. Y que nada, que como ha dicho él antes, que aquí tenéis su libro, que de hecho vamos a hablar ahora después, pero ese lo publicaremos en mi canal. Efectivamente, pues nada. Mil gracias a ti, de verdad ha sido una gozada. Me quedaría horas charlando contigo. Así que nos movemos, no de sitio, pero sí de canal. Lo dicho, familia, gracias a todos y hasta el siguiente vídeo. Os dejaré abajo en la cajita el link, el enlace hacia el vídeo en el canal de Antonio. Nos vemos, un abrazo. Chao.